Hebreos capítulo 4 y leeremos a partir del primer versículo. Dice así la palabra del Señor para nosotros en este día. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en la presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Voy a pediros que tengáis un poquito de paciencia en esta mañana antes de que alcancemos a ver este pasaje, porque yo quisiera que nos centráramos en algo muy particular y que nos va a llevar a este pasaje de Hebreos. Hoy es domingo. Yo sé que si la mayoría de vosotros saca ese calendario que tiene en los bolsillos, seguramente el domingo estará puesto al final. No estáis haciendo memoria, todo es negrito y el número rojo está al final, el séptimo, pero no es así. El día de reposo, el domingo, es el primero. Entonces hoy no estamos en el último día de la semana, sino que estamos en el primer día de la semana. Y es en el primer día de la semana donde el pueblo de Dios se reúne y le adora. El día de reposo para nosotros es el domingo, el primero. ¿Pero por qué? ¿En base a qué nosotros hemos pasado del séptimo día, que nos dice la Escritura, o como lo podemos interpretar, que es el sábado, a que ahora nosotros tengamos el primero, que es el domingo? Tenemos que hacernos algunas preguntas, porque lo que nosotros queremos, como se nos ha señalado en la palabra, es ser fieles. La palabra de Dios nos instruye y nos enseña todo lo que es necesario. Nos muestra el camino que tenemos que seguir. Apartarnos de la Escritura a izquierda o a derecha es ignorar lo que el Señor está diciendo. Por tanto, vosotros, en primer lugar, os tenéis que preguntar por qué tenemos el domingo y no el sábado. Primera cuestión, primer asunto. ¿Permite la Escritura, es decir, el cuarto mandamiento de los 10 que tiene Moisés para el pueblo de Dios, el cambio? ¿Nos permite la Escritura que nosotros podamos haber cambiado a este día?
Entonces vosotros vais en este instante y miráis en Éxodo 20, por ejemplo, en el versículo 9, o quizá en Deuteronomios capítulo 5, o en otros muchos lugares donde nos dice literalmente 6 días trabajarás y el séptimo descansarás y reposarás, será reposo en el Señor. Si os fijáis bien, lo que nos está diciendo ese mandamiento, el cuarto mandamiento, repito mucho lo del cuarto porque la Iglesia Católica lo tiene desordenado, este cuarto mandamiento no habla de un ritual, no está diciendo que es una aplicación literal de una repetición tal como fueron aquellos tiempos. No está diciendo tenéis que copiarlo todo. Lo que el mandato dice es que 6 días tienes que trabajar y después de trabajar de manera digna delante del Señor, el siguiente día, el séptimo, descansarás. No está diciendo que se vaya repitiendo un preámbulo de la misma manera, sino que trabajes 6 días y descanses el siguiente. Si miráis en Levítico 23, me gustaría que los que tuvierais habilidad pudierais mirar en Levítico 23, en todo ese pasaje en particular, nos está hablando de que había otras muchas maneras de entender el sábado, ¿no? El reposo. Por ejemplo, nos dice en el versículo 24 de ese capítulo que habría un año séptimo o un año sabático. Dice, por ejemplo, que tendrían que trabajarse varios años y después descansar el siguiente, que la tierra reposara. Nos dice, perdón, en el capítulo 25, versículo 4, nos lo dice, o de varios otros días. No está hablando de que solamente el día de reposo sea el sábado, tal como lo tiene estipulado hasta hoy en día el pueblo judío, sino que podíamos entender reposo, sábado, como algo semanal, la séptima semana, o como algo anual, el séptimo año. Por tanto, lo que está diciendo es, la tierra va a dar su fruto durante 6 años y el séptimo año va a ser de reposo. No importa de qué orden lo podéis hacer, si es claro que tiene que trabajarse 6 años y el séptimo de reposar. Y con respecto a las fiestas, de la misma manera, habría veces, en ciertas circunstancias, que se tomaría un día después de 6 o de semanas y sería día, semana o año de reposo. Lo que nos está mostrando, por tanto, es que nosotros no guardamos el sábado como un requisito ritualista y que tenemos que cumplir de la misma manera y los mismos objetivos, sino que tienes que buscar que trabajes 6 y descanses 1. Esto es con respecto al mandamiento del Antiguo Testamento. Pero es curioso también, en segundo lugar, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, vamos a los Evangelios. Y fijáis, por ejemplo, en Mateo capítulo 28, en el versículo 1, pero lo podéis ver también en el resto de los Evangelios, es decir, los 4 Evangelios, de una manera muy particular, los 4 Evangelios nos van a manifestar que el Señor resucitó el primer día. Nos está explicando de una manera muy clara, no tenemos muy claro, los intérpretes de la Escritura, los estudiosos de las Escrituras no tienen muy claro cuándo murió el Señor Jesús. Hay gente que dice que murió el miércoles, otros que murió el jueves, incluso hay alguno que dice que murió el viernes. Porque hay veces que se dice 3 días, que termina la tumba, son 3 días literales completos, y hay otros que simplemente quiere decir o interpretan que es el tercer día. Entonces ahí hay una serie de confusión. No importa tanto, no hace énfasis la Escritura, si nosotros tenemos que definir que Cristo murió el miércoles, o el jueves, o el viernes, pero sí el Evangelio, los 4 Evangelios, durante varias ocasiones nos dice que el Señor Jesús resucitó el primer día. Y lo señala de una manera clara y específica. El siguiente día, el primer día después del sábado,
etcétera, el Señor resucitó y se apareció a sus discípulos. Y no solamente así, sino que resucitó el primer día y se aparece a algunos de los discípulos, y al siguiente día después del reposo, es decir, el primer día de la semana, Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 26, el Señor se aparece a los discípulos. De alguna manera, la Escritura, la palabra de Dios inspirada, los Evangelios, nos quieren enfatizar la importancia de que el Señor Jesús resucitara y se apareciera a sus discípulos el primer día de la semana. No solamente eso, tenemos el Antiguo Testamento que nos da opción, tenemos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo que nos indica el camino a seguir, sino fijaros ahora en el libro de Hechos, capítulo 2, en el versículo 1, donde nos dice la presencia del Espíritu Santo en poder, es el día de Pentecostés, donde se va a iniciar la iglesia cristiana, en la presencia de aquellos 120 que estaban reunidos en poder. La manifestación del Espíritu se hace en el día de Pentecostés, que si luego en casa lo miráis con Levítico 23, que hemos señalado antes, indica que era el primer día de la semana, que no fue el día de reposo judío, sino que fue además el siguiente día del reposo. Pentecostés significa de los 50. Después de los pasados días, si hacéis una suma, desde que murió el Señor Jesucristo, que fue la Pascua, el Cordero Pascual, la muerte de Jesús, a esta aparición del Espíritu en poder para iniciar la Iglesia, el pueblo de Dios, pasaron 50 días, que son varias semanas, 7 semanas, y al día siguiente, que es el día de reposo. La Pascua, la muerte de Jesús. Pentecostés, el inicio de la Iglesia, primer día de la semana. ¿Qué es lo que nos está mostrando? Que el Espíritu Santo, cuando hace su manifestación de poder para el inicio de la Iglesia, elige el primer día de la semana. Claro, aquí estamos siguiendo nosotros, por tanto, un orden que es importante, que debemos de tener en cuenta. Es decir, la ley en realidad nos da opción, mientras guardemos 6 días, el séptimo poder descansar. El Señor elige el primer día de la semana para resucitar y aparecerse a sus discípulos con el cuerpo glorificado. El Espíritu Santo, además, elige el primer día de la semana, el día de Pentecostés, de las fiestas especiales, la cuarta fiesta especial para los judíos, para iniciar la Iglesia y manifestarse en su poder. Pero en cuarto lugar podemos mirar, por ejemplo, en el libro de Hechos también, en el capítulo 20, versículo 7, o en Primera de Corintios también, capítulo 16, que la Iglesia se reunía el primer día de la semana. Es posible, si podemos contrastarlo con otros lugares, tanto de Hechos 27 y en los otros demás, es posible que los creyentes todavía, como judíos que eran, pudieran mantener sus reuniones el sábado, ¿no? El sábado, el día séptimo. Pero también es claro que para identificarse o distinguirse o separarse del pueblo judío, la Iglesia, los creyentes, empiezan a reunirse el primer día de la semana. Durante un tiempo pudo haber una continuación. El sábado era su tradición de judíos y el día primero era el de la reunión de santa convocación del pueblo de Dios para adorarle. Es verdad, podréis ver muchas veces que Pablo se acerca al día séptimo, el sábado, el día de reposo, a las sinagogas a predicar el Evangelio. Pero si podéis ver, cada vez que se señala que Pablo se reúne el día de reposo, es decir, el séptimo, era para ganar a los judíos. Pero para instruir a la Iglesia, para adorar, para recoger la ofrenda, etcétera, etcétera, es el primer día de la semana. Llegamos nosotros entonces a nuestra situación actual y mirando hacia atrás decimos, tenemos base
en el Antiguo Testamento, en la interpretación del cuarto mandamiento, base en el testimonio de nuestro Señor Jesús, que resucitó el primer día de la semana, la obra del Espíritu que se apareció en poder para iniciar la Iglesia el primer día de la semana, y cómo la Iglesia empieza a reunirse como Iglesia, como pueblo de Dios, el primer día de la semana, indicación de que nosotros haremos bien en reunirnos el primer día de la semana. Entonces, no importa que otros puedan venir y puedan decir, tenemos la base, el testimonio de las Escrituras, del Señor, etcétera, para tener este día. Ahora bien, aun cuando hemos visto la evidencia en la Escritura que nos indica que podemos cambiar del sábado al primer día, ¿por qué tenemos que cambiar? ¿Qué nos está implicando o qué está significando el que nosotros estemos hoy y no fuera ayer reunidos? ¿Qué nos muestra? Bueno, esto es muy importante y tenemos que dar varias respuestas que se complementan la una a la otra y que es crucial para nuestro verdadero y adecuado uso del domingo. Si vosotros miráis en el Antiguo Testamento, el día de reposo, es decir, el sábado, indicaba un reposo que habría de venir. Recordáis, por ejemplo, en Deuteronomios 5, que señalaba la liberación. El pueblo de Dios fue liberado de Egipto y tú lo recordarás para guardar el día de reposo. Y que eso mostraba una indicación de la liberación que había de venir. Señalamos aquí otra vez acerca de la Pascua. El día de reposo nos habla de la Pascua, el Cordero Pascual de Cristo, la liberación. Recordáis, en Egipto el pueblo de Dios iba a ser liberado, sacrificaron un animal, con su sangre hicieron señal en las puertas, el ángel no pasaría, ellos serían librados, pero no Egipto. Y esa redención, esa salvación, es una señal, un preámbulo, una visión de lo que habría de venir, que era el Señor Jesucristo. Ellos no simplemente estaban volcando fuimos liberados, sino que hay una mayor liberación que tiene que venir. Pero está hablando de la muerte que era necesaria de nuestro Salvador. Pero ahora nosotros no celebramos algo que tenga que venir, sino nosotros celebramos algo que ya vino. No es que decimos esperamos una mayor redención. Esperamos un mayor reposo para nuestras almas, porque la redención ya ha sido alcanzada por la obra de Cristo Jesús. Por tanto, no es que el séptimo nos señale a lo que había de venir, sino que el primero nos tiene que señalar lo que ya ha venido, lo que ya se ha cumplido. El Señor nos está diciendo: he resucitado el primer día para mostraros que lo que se anuncia se ha cumplido. Ya estoy aquí. El reino de los cielos se ha acercado y la obra ha sido consumada por mí en la cruz. Cuando nosotros nos reunimos el domingo, no estamos en primer lugar señalando lo que ha de ocurrir con respecto a Cristo, sino lo que ya ha ocurrido. Y seguimos, por tanto, buscando más. ¿Qué estamos implicando con esto? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Bueno, pues en primer lugar, hermanos y amigos, nosotros que estamos aquí en el primer día de la semana ya no miramos a la ley. Ya no miramos a cosas nuevas que vayan a venir. No tenemos sombras. No tenemos algo de promesas, sino que miramos a lo que ya ha sido cumplido. Miramos a Cristo. Nuestra esperanza no está, buscamos un mayor reposo. Este reposo, el séptimo, decían los judíos, es una señal de otro reposo. No. Nosotros miramos el reposo ya alcanzado, porque ya tenemos a nuestro Salvador. Adoramos a Dios, adorando a Cristo. Fijaros en 1 Corintios, capítulo 11,
versículo 20, por ejemplo, y versículo 21. Cuando pues os reunís vosotros, esto es, comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga, etc. ¿No tenéis casas en vuestras casas para beber? Hay algo especial que nosotros vamos a buscar. Fijaros el 20, cuando pues os reunís vosotros, esto es, no es comer la cena del Señor. Recordar el pan y el vino. El pan y el vino nos recuerdan a nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio. Por ser el sacrificio, el pan y el vino de Cristo nos hablan de su muerte, nos hablan de la obra para nuestra redención. Y por eso Pablo lo llama la cena del Señor, que también en otro lugar dice que es la copa del Señor, ¿no? Es la la comida, el pan del Señor. Cuando nosotros hacemos el sacrificio o recordamos el sacrificio de Cristo con el pan y el vino, hablamos de su muerte. Cuando nosotros guardamos el primer día de la semana, hablamos de su redención y resurrección, que es la conquista ya traída. No estamos repitiendo el anuncio de su muerte, estamos anunciando que Cristo ya resucitó. Cuando reunís para tomar el pan y el vino, dice Pablo, 1 Corintios 11, dice, la muerte del Señor anunciáis. Cuando la iglesia se reúne el primer día de la semana, anunciamos la resurrección de Cristo. Estamos hablando de Cristo. Pero los aspectos son distintos, aun cuando hay una ceremonia, hay una celebración, hay una especie de ritual que repetimos de manera constante, estamos anunciando cosas de la misma unión, pero diferentes. El día primero de la semana decimos que Cristo vino y que Cristo resucitó y ha consumado su obra. Por eso, Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10, Juan dice en el día del Señor. Cuando él tiene las visiones, posiblemente porque estaba en su tiempo devocional de adoración por ser el día de reposo, no lo llama el primer día de la semana, no lo llama el día de reposo, lo llama el día del Señor. Esto es lo que nosotros estamos celebrando ahora. No anuncios de lo que había de venir, sino que este día, el domingo, que en latín lo que estamos diciendo es Día de Dios, nosotros estamos hablando del Señor. Es el día del Señor, es el día de la victoria. Anunciamos su resurrección, que es la victoria sobre la muerte, nuestro gran enemigo. Y por tanto, el día del Señor, el primer día de la semana, aplicamos todos los conceptos o sentidos que ya anunciaban que habían de venir en el día de reposo y que ya explicó nuestro Señor Jesucristo. ¿Recordáis entonces en Mateo, por ejemplo, en el capítulo 12, que dice el Señor Jesús, yo soy el Señor del día de reposo? Por tanto, Él es el Señor de este día, es el día del Señor. El domingo, el primer día de la semana, ese es el día de Cristo. Y todo lo que tengamos que hablar, que tengamos que decidir, tiene que ver con nuestro Señor Jesús. El guardar el domingo, el primer día de la semana, es el medio adecuado para que podamos anunciar que Cristo ha vencido y que ahora es el dueño de este día. Tendremos que aplicar todo lo que hablamos, todo lo que decimos, la manera que actuamos en el día de hoy, para que se pueda mostrar con claridad
que este día es el día de Cristo, que Él vino y que Él ha cumplido. Y que de esa manera nosotros llegamos y disfrutamos de nuestro Señor Jesucristo. Conclusión. Estamos ya reposando en la obra que Cristo ha hecho por nosotros, para nosotros. Disfrutamos de Cristo. Si el domingo no tiene como centralidad a Cristo y su victoria sobre la muerte, no estamos comprendiendo y no estamos aplicando todo el concepto que las Escrituras nos enseñan. El día de reposo no es meramente, el domingo hoy, una aplicación o obediencia al cuarto mandamiento. El día de reposo es la manifestación de que nosotros reposamos y disfrutamos con lo que Cristo ha hecho y ha conseguido para nosotros. Teniendo a Cristo y sometiendo nuestras vidas al Señor Jesucristo, podremos entender lo que es este día. Algunos de vosotros encontráis dificultad para poder aplicar el día de hoy, en cómo podemos organizarlo y cómo podemos ordenarlo. Y aun cuando ya hemos visto varias cosas en estos últimos domingos, es verdad que salen muchos objetivos, muchas metas, muchas decisiones que tomar. Hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que meditar, incluso que gozarnos. Una de ellas, y que es buena, hemos dicho que es la familia y que es el pueblo de Dios y comunión con el pueblo de Dios. Todos estos objetivos, todas estas posibilidades pueden ser buenas. Pero si el domingo, el primer día de la semana, no es el día del Señor, no habréis entendido y no podréis comprender y por tanto no podréis gozar de este día. Tenemos que hacer todo nuestro énfasis en Cristo y tendremos que hacer que este día de una manera especial, todos los días lo son, pero este día en particular que sea un día cristocéntrico. Por tanto, en todo nuestro esfuerzo, en todo nuestro tiempo y en todas nuestras capacidades, si ponemos a Cristo en el centro, puesto que en Él resucitó y Él manifestó y en Él empezó la Iglesia, podremos comprender y podremos gozar de lo que el día significa. En este día nosotros tendremos los cultos centrados en Cristo. Y buscaremos la adoración. Y es verdad que tenemos que adorar a Dios, pero la gran obra de Dios, el Padre, es ofrecer a su Hijo en la cruz. El día de hoy, el primer día de la semana, es adoración a Cristo, porque es su día, porque Él lo ha tomado para sí. Será el día de la enseñanza, el de la instrucción familiar, de los padres que enseñan a los hijos, o quizá a nuestros vecinos presentarles el Evangelio. Esta enseñanza tiene que ser cristocéntrica. Tenemos que buscar que Cristo sea anunciado y proclamado y que podamos recibir la instrucción acerca de Cristo, porque este día lo es todo para nosotros, puesto que es el día del Señor. Incluso en este día que el pueblo se reúne en ocasiones para celebrar el pan y el vino y hablemos de Cristo, porque Cristo sigue siendo el centro. Y cuando nosotros disfrutemos en este día de la comunión los unos con los otros, no tenemos que buscar vínculos de sangre, de aceptación, de entendimiento, sino que nuestros vínculos hoy de una manera especial sea Cristo. Si el Señor Jesús no llena tu corazón en este día, y no llena tus labios en este día, y no llena tu tiempo en este día, seguramente Cristo va a estar al margen el resto de los días. El primer día de la semana tenéis que empaparos como una esponja de todo el significado del día del Señor, para que por todas partes de vuestro ser el nombre de Jesús salga, en el regocijo de vuestras vidas, en la proclamación del Evangelio, en la edificación de la Iglesia. Que en cualquier lugar donde os puedan tocar
pueda chorrear el conocimiento de Cristo y podáis también mojar, empapar de Cristo a todos aquellos que os rodean. Empaparos del Señor hoy para que podáis dar de Cristo mañana y el resto de la semana. Ahora bien, entonces, para terminar, volvemos a Hebreos. En este capítulo 4 que hemos leído. Fijaros en el versículo 3, porque el autor de Hebreos nos está hablando de algunos que no han alcanzado el reposo. Pero dice aquí, los que hemos creído entramos en el reposo. Los que creen han entrado en el reposo, ya reposan. ¿De qué está hablando? No como Josué, que ofreció la tierra, pero aún cuando entraron en la tierra para reposar del tiempo del desierto, no la habían completado. Pero nosotros sí. Tú y yo, los creyentes, ya tenemos el reposo, dice. ¿Cuál es este reposo? Que otros y nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que nos está diciendo. Ya estáis reposados, ya estáis seguros en Cristo Jesús. Los que hemos creído, porque el reposo que nosotros hemos alcanzado no es por la espada de la conquista, como lo pudo hacer Josué, sino por medio de la fe. Los que creen ya tienen el reposo. Pero fijaros lo que nos dice en el versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Nosotros ya reposamos de las obras de la ley. No es tanto tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer. Y nosotros gritamos en un día como este, el primer día de la semana, que es el día del Señor. Nosotros ya reposamos de obras. No tenemos que hacer porque Él lo hizo todo. No nos queda nada por hacer. Él lo ha completado. Lo que nosotros venimos a este día no es hacer obras para alcanzar una salvación posible, sino a disfrutar de la salvación que hemos recibido en Cristo Jesús. No hay obras que nosotros tengamos que hacer, ya hemos reposado de ellas, porque hemos creído y estamos en el reposo que es en el Señor Jesucristo, en las obras de nuestro Señor Jesús. No necesitáis obras que hacer, porque descansamos en las obras de Cristo. O fijaros, por ejemplo, en el versículo 9, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. No un reposo para alcanzar porque aún no lo tenemos. No, somos ya el pueblo de Dios porque Cristo ha muerto por nosotros, nos reunimos como pueblo de Dios en el primer día de la semana, pero este día es la preparación de un reposo más extraordinario que un día tendremos en el cielo. Nos dice la Escritura que el cielo es Cristo, que estaremos en su reino y que seremos semejantes a Él. Y que estaremos por Él en aquel lugar. Él es el que prepara el lugar, Él es el que intercede por nosotros. En Cristo lo tendremos todo. Él será nuestro sol, Él será nuestro alimento, Él será nuestro refugio. Es Él el que seca nuestras lágrimas. Ahora tenemos a Cristo y ya estamos en el inicio. El domingo tiene que ser como una manera de probar, de gustar, de disfrutar de aquello que un día vamos a recibir en el cielo. Si aún no crees, si aún no has puesto tu confianza en el Señor Jesucristo y por tanto te queda por encontrar el reposo que es Cristo, no disfrutarás del día de reposo que es hoy el domingo. Algunos de vosotros encontraréis una carga, un deber, a veces casi como un disgusto. Tenéis que guardar este día cuando queréis hacer cosas para vuestro propio placer carnal y mental. Pero aquellos que sí habéis entendido a Cristo y que lo habéis hecho vuestro, cuando Cristo es el Señor de vuestras vidas, entendéis que Cristo es el Señor del día de reposo y que por tanto este día le corresponde, es suyo. Disfrutar de este día es disfrutar de Cristo y es el anuncio de que un día disfrutaréis por toda la eternidad de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos, en todo el libro, nos marca la centralidad de Cristo en la salvación y por tanto en nuestras vidas. El reposo, el día de hoy, no es esperar algo que ha de venir,
sino algo que ya tenemos, que es al Señor Jesús. Pero yo te pregunto en esta mañana, ¿lo tienes? ¿Estás guardando el día de reposo, el domingo, por tener algo? ¿O estás guardando el día de reposo porque ya lo tienes? ¿Estás cómodo con el Señor Jesús? ¿Estás satisfecho con su obra? ¿Buscas alabarle y glorificarle? ¿Quieres tocarlo cada domingo? Quiera el Señor que no solamente nuestros cultos, sino cada minuto de este día sea por el Señor, por lo que Él ha conseguido. Él resucitó para que nosotros resucitemos con Él. Y ahora reposamos con Él porque un día reposaremos con Él en los cielos. Amén.